Buenos días, profesor. Mi nombre es Maribel Ortega. Vamos a hablar de la NIC 7, el estado de flujo en efectivo. El estado de flujo en efectivo tiene el apoyo del estado de situación financiera y el estado de resultado. De ahí es donde se ve cómo está haciendo la empresa, cómo está generando la liquidez o su solvencia. De esta forma, los inversionistas están asegurando su rentabilidad. Dentro de ellos encontramos la norma internacional de la contabilidad, la NIC 7. Acá hacemos un pequeño preámbulo donde vemos el objetivo. El objetivo es suministrar información de los cambios históricos del efectivo. Asimismo, tenemos el alcance, que es preparar el estado de flujo en efectivo para integrarlo en los estados financieros. Los beneficios del flujo en efectivo es evaluar la capacidad que genera el efectivo y el equivalente en efectivo. La finalidad es presentar de forma condensada y comprensible el efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Es la utilización de parte de la entidad de un periodo determinado, así ver su liquidez y su solvencia. También tenemos lo que son algunas palabras claves de este flujo en efectivo, que son el efectivo, que comprende, valga la redundancia, efectivo, que son las cajas. Asimismo, los depósitos bancarios, que son los depósitos a la vista, los depósitos a ahorro. También tenemos el otro punto que es el efectivo y el equivalente al efectivo. Estas son las inversores a corto plazo, donde uno obtiene liquidez. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, los overnight, que si un inversor necesita una liquidez de acá a unos 3 días, puede encontrar a través de esa liquidez los de corto plazo. También encontramos que son sujetos a menores riesgos para un inversionista. En el punto 3 tenemos los flujos. ¿Qué son los flujos? Los flujos son las entradas y salidas de efectivo y equivalente a efectivo. También encontramos 3 claves para lo que es el flujo en efectivo, que tenemos estas actividades. Las actividades de operación constituyen el principal fuente de ingreso de la entidad. ¿Qué quiere decir ahí? Ahí encontramos los de corto plazo, todo lo que es las cuentas por cobrar a corto plazo, las existencias a corto plazo, los pasivos a corto plazo, los pagos a los trabajadores, a los proveedores, ¿no? En una actividad de operación, quiere decir que si un activo aumenta, por consecuencia, en los estados financieros se proyecta en negativo. Así viceversa, si un activo disminuye, por consecuencia, los estados financieros se proyecta en positivo. A comparación que podemos encontrar en los pasivos corrientes, que si el pasivo aumenta, por consecuencia existe una manera directa que los estados financieros también aumentan. Y si el pasivo disminuye, existe una relación directa en los estados financieros que también disminuye. Dentro de las actividades de operación, como ya les mencioné, son todo lo que está relacionado a un corto plazo. También encontramos otra actividad, que son las actividades de inversión. Dentro de las actividades de inversión encontramos los activos no corrientes. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí encontramos las adquisiciones de activos a largo plazo. Esto no incluye equivalente efectivo. Esto, por ejemplo, incluye que son las maquinarias, las adquisiciones de terreno, todo lo que puede generar un activo de largo plazo para la empresa. Asimismo, tenemos otra actividad que es la actividad de financiamiento. Son préstamos de las entidades. Son cambios de composición de capital de patrimonio. Quiere decir, todas las deudas que se están generando por las entidades encontramos dentro de las actividades de financiamiento. También entre los flujos de efectivo tenemos 2 métodos. Hay un método directo y un método indirecto. Dentro del método directo podemos identificar los principales cobros y pagos que está teniendo la empresa. Asimismo, dentro del método indirecto encontramos las ganancias
y pérdida que se muestran los estados de resultado en términos netos, como los cambios en las existencias, los cambios en corto plazo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, depreciaciones y provisiones. Pero acá existe una diferencia entre un método directo y un método indirecto. Por ejemplo, en los métodos directos encontramos todos los ingresos y desembolsos de las actividades de operación. Y en los métodos indirectos encontramos el flujo de caja dentro de las actividades de operación. Asimismo, tenemos unos puntos que resaltar, que son los impuestos a la ganancia, que está comprendido todo el impuesto a la ganancia, pero que se tiene que llevar, se tiene que revelar de forma separada. Quiere decir que eso está dentro del flujo, dentro del flujo efectivo, dentro de las actividades de operación. Los intereses y dividendos. ¿Qué quiere decir los intereses y dividendos? Los flujos en efectivo corresponden a los intereses recibidos y pagados, como los dividendos recibidos y satisfechos para revelarse por separado. Esto quiere decir que se debe revelar de periodo a periodo y esto corresponde a una actividad de operación, una actividad de inversión y una actividad de financiamiento. Dentro del flujo de actividad de moneda extranjera, ahí existe que la moneda que se está llevando, una moneda extranjera, se tiene que convertir en una moneda funcional en el tiempo que se está generando ese flujo de efectivo con la tasa de ese momento. También encontramos las transacciones no monetarias. ¿Qué son las transacciones no monetarias? Son financiamientos que no han sido requeridos por un flujo en efectivo, pero deben excluirla de los estados de situación financiera. Pero también eso no quiere decir que no sean objetos para cualquier parte de los estados financieros. Asimismo, acá vemos cómo es el flujo en efectivo, que es el flujo en efectivo donde ves un cuadro de 12 meses, eso es normalmente lo que las empresas tienen que proyectar. Y el otro, en un cuadro celeste, es donde el flujo de efectivo, donde se está generando para la SBS. En conclusión de esto, se tiene que revelar todos los datos históricos del efectivo, de lo que se está generando, de los pagos de las cuentas por pagar, que han habido los cambios históricos. Tenemos los tres métodos, que son actividades de operación, financiamiento y inversiones. Estos son métodos clave, estas son actividades clave para cómo debe estar llevándose los estados de efectivo. Gracias.